Hola y bienvenidos a Fácil de Complacer, episodio 44. Yo soy Rafa Solano y soy Fácil de Complacer. Hoy me acompañan Diego Jiménez, Tomás Boltón y Mónica Esquivel. Hoy les vamos a hablar de la película About Time, pero antes, Diego, ¿qué estás viendo? Esta semana vi dos cosas. Vi My Next Guest Needs No Introduction en Netflix, que es una serie con David Letterman, como sentarse a hablar. Es como un programa de entrevistas, pero con un formato más largo. Había visto la primera temporada cuando salió hace un par de años y ahora me estaba poniendo al día porque salieron los últimos ya en medio de la pandemia. Entonces vi la segunda y empecé a ver la última temporada. Me parece muy interesante porque no se siente como una entrevista donde las preguntas ya están arregladas. Como le voy a preguntar esto, que eso es lo que hacen los programas de late night. Así como, yo le voy a preguntar esto y esto. Si quiere practicamos antes inclusive. Y que son como para vender un producto o algo, mientras que este es como libre, ¿verdad? Es una conversación nada más. Sí, se siente como las entrevistas de Howard Stern, que me hacía mucha gracia. Que de hecho es un invitado en la primera temporada. De que él pregunta absolutamente todo lo que se le venga a la cabeza. Entonces igual David Letterman en algunos episodios, ¿qué desayunó hoy? Y le responde qué desayunó hoy, por ejemplo. Algunos episodios son muy buenos, pero yo creo que depende del invitado. Digamos, en la primera temporada, el de Obama era muy bueno. El de Howard Stern era muy bueno. Y en esta me hizo mucha gracia el de Melinda Gates, el de Lewis Hamilton, el de Lizzo, que no es un artista que me supiera nada, pero el episodio está muy entretenido. Vas a seguirlo viendo y los recomiendo bastante. Yo hoy empecé a ver el de Robert Downey Jr., pero solo vi como 5 minutos porque llegó la comida. Yo creo que depende si les gusta ese tipo de formato. Creo que Thomas había hecho en Comedians in Cars que no le gustaba ese tipo de formato. No, lo que no me gusta es que se rían como tontos por cualquier cosa que no tenía gracia. No creo que David Letterman se ría así. Sí, no. Las cosas que son graciosas realmente sí son graciosas. No es de hacer risa realmente. Y está muy bien hecho también. O sea, sí se siente como de alto presupuesto. ¿Algún episodio en específico que recomiende? Yo diría que más bien, si les interesa alguna persona de las que entrevista, vean ese episodio. Más que recomendar este episodio en específico. Okay. Bueno, eso lo vi en Netflix. Lo otro que vi fue en Amazon, vi Nosferatu Reanimated. Nosferatu es como de esas películas bien viejas. De hecho, es de 1922. Es el que predecía el futuro. No. O sea, cuando a mí me dicen película muda que haya visto, esa y Metrópolis de 1927 son las que se me vienen a la cabeza. Casualmente las dos son alemanas. Son muy buenas y son de ya hace casi 100 años. ¿Hace poco no hubo una película muda? El artista se está refiriendo. Ajá, sí. Esa fue buena, pero esa fue en el 2012, si no me equivoco. Lo que intentaron hacer aquí es rehacer Nosferatu, pero animado. Pero la animación está como bastante crudilla. O sea, parece medio motion comic, que está interesante, pero sí es un estilo como que no es muy detallado. O sea, el estilo es como que nada es muy definido de los personajes. O sea, hay muy pocas facciones y casi no hay nada. Pero aún así está interesante. Igual le hicieron bimoda, entonces sí, solo sale el texto en la pantalla, no se ve las bocas moviéndose ni nada. Está interesante y Nosferatu lleva muchos años que no la vi, entonces realmente no sé qué tan apegada está, pero por lo que recuerdo sí parece estar apegada. Hay algo que sí no me gustó, que estoy seguro que no pasaba en original, porque ya van a introducir a Nosferatu, que es spoilers, es como Drácula, porque está basado en el libro de Drácula. Spoilers, ¿por qué no empezó con eso? Yo ya me estaba durmiendo yo y... Ok. Ahora que sé que es como Drácula ya me interesa más. Tomás no sabía que era Nosferatu. Ni idea. Es súper famoso. ¿Sí? Disculpe, no soy un geek. No soy un murciélago. Bueno, entonces hay un cambio de música rock fuerte, así, rock pesado, y claramente eso no existía en 1922. Entonces, y estaba buscando, pero no encontré nada de esta película, o sea, no hay reviews de nada, nadie la ha mencionado, pero sí está interesante, entonces sí la recomiendo. ¿Estás seguro que existe? ¿Y cuánto dura la película? Como hora y media. Suena demasiado larga para una película muda. Sí. No, sí la recomiendo. Recomiendo la original, pero recomiendo más Metrópolis. Entonces, si va a ver una película muda, vea eso. Ok, entonces Diego está viendo My Next Guest Needs No Introduction en Netflix y Nosferatu Reanimated en Prime. Y Tomás, ¿qué estás viendo? Yo esta semana para seguir mi... Siento como que se está burlando de mi tradición de Chadwick Boseman haciendo una tradición nueva. Es mi tradición de ver películas de acción de Netflix. Ok. Esta semana vi The Old Guard, que es una película de Charlize Theron, que ella es como un tipo de soldado, pero no es soldado. Hace sus propias reglas para salvar a la gente. Bueno, se trata de que ella y un grupo de otras personas son no inmortales, pero muy cercanos. Yo no sabía eso cuando la empecé a ver, pero está en la descripción de la película, así que no debería ser mucho spoiler. Me gustó. Tiene como mucha acción, close combat.
mucha más acción que sustancia, diría yo. La historia no tiene mucha profundidad. Y me parecía que muchas cosas que pasaban no tenían sentido. No sé, como habían vivido muchos cientos de años, decían cosas que parecía que no calzaban con otras cosas que ya habían dicho antes. Pero en general sí me gustó. No un peliculón, pero sí. Sí la recomiendo a la gente que quiera ver películas de acción en cuarentena. También vi una serie llamada Ted Lasso. Es acerca de un entrenador de fútbol americano. Ajá. Ajá, que se va a Inglaterra a ser un entrenador de fútbol. De fútbol de verdad. De fútbol de verdad. Lo veo muy interesado, Rafa. Sí, ¿qué tal estaba? Estaba muy buena. ¿Y quién se lo recomendó? No solo la vi en Apple TV, a pesar de que nunca había visto nada en Apple TV. ¿La vio toda? La vi toda la primera temporada. Bueno, la única temporada que hay. ¿Y qué le pareció? Está muy buena, me gustó bastante. Tiene un personaje que es como el personaje que más me ha gustado en algo en la historia de las series. Dani Rojas. Qué bueno, Dani Rojas. Es que yo también la vi. ¿Por qué le gusta tanto Dani Rojas? Estoy muy feliz. Sí, dice mucho su nombre también. Sí, también. Me gustan los personajes que dicen su propio nombre, como Danny Crane. Era bueno Danny Crane. Bueno, spoiler, Rafa ya había hablado de esa serie, por eso la vi. Milagro tomó mi consejo y Milagro le gustó. Yo pensé que le iba a parecer cursi. ¿No le pareció cursi? El primer capítulo sí, me pareció bastante cursi, como que no le veía la esencia. Tal vez como era el primer capítulo, y muchas veces el primer capítulo como que los escritores y los actores no han agarrado el toque. ¿Por qué le gustó? Me gustó que es de deportes, a pesar de que no habla mucho específico de fútbol, pero sí es acerca de un equipo y cumple con todos los clichés de película de deportes. Pero la conversación en el entretiempo donde los se motivan y ganan el partido. Eso sí lo tiene. ¿Lloró alguna vez? Lloré una vez, sí, efectivamente. Es correcto. No tiene tanto gracioso, pero sí al menos una vez por capítulo me hacía decir ¡ja! Sí, exacto. Algo muy gracioso. Ahora estaba hablando con Oscar Solano acerca de esto porque también se puso a verla y me estaba reclamando que yo dije que era la mejor comedia del año. Yo no estaba diciendo comedia, o sea, es lo mejor que he visto, dije yo, pero no porque sea muy graciosa, solo porque me gustó todo. Y la idea del personaje de querer que todo el mundo sea bueno, ¿verdad? Que sea una buena persona. Ese personaje era de un beat de comedia de NBC, de cuando NBC empezó a dar partidos de la Premier League y inventaron ese personaje. Solo agarraron algo de 5 minutos y lo convirtieron en una serie completa. Correcto. Entonces sí la recomienda. La recomiendo. Creo que no es lo mejor que he visto este año. Pero no se le ocurre nada mejor. No, Cobra Kai creo que me gustó más. Ah, ok. Pero sí es muy buena. ¿Y específicamente a Diego y a Moni se las recomienda? Probablemente sí. Creo que si les gusta películas de deportes así, inspiracionales, a pesar de que no es tan inspiracional, pero películas que cumplen con los clichés de películas de deportes. Entonces sí. Está bien. Entonces Thomas está viendo The Old Guard en Netflix y Ted Lasso en Apple TV+. Y Mónica, ¿qué estás viendo? Esta semana vi 2 documentales. Uno que desde hace tiempo lo quería ver porque ya habían hablado en las noticias locales de esta serie que se llama Inside the World's Toughest Prisons, que habla de un inglés que pasó 12 años en prisión por un delito que no cometió. Entonces este documental donde se va a buscar diferentes cárceles en el mundo para convivir en la cárcel, estar una semana en esa cárcel y ver cómo es la vida en la prisión. Entonces el capítulo que vi es el capítulo de Costa Rica, que es el de la reforma. Entonces ya yo había visto que habían dado noticias de esos porque pues claramente hacen quedar súper mal el sistema penitenciario de Costa Rica. O sea, lo interpretan bien. Sí, ¿verdad? Entonces como que en algún momento dijeron, ay, qué mal. Pero pues sí, así es, ¿verdad? Me gustó porque al final también es una realidad que nosotros estamos muy ajena a eso, ¿verdad? Y pues simplemente la ignoramos. Entonces pues claro, hablaba gente así, ¿verdad? Donde están totalmente hacinados, donde duermen como en una espuma en el suelo. Lo que me da risa es que el mae es un mae que solo habla inglés y anda con una cámara atrás. O sea, yo no entiendo quién carajos. O sea, el otro mae de la cámara también anda ahí. Eso no me quedó tan claro, ¿verdad? Porque pues se meten totalmente dentro de los... Le dan la cámara a otro reo. Sí, yo no sé. Y porque tras de eso... del call center. No, porque adicional, alguien más está traduciendo. Porque el otro mae solo habla en inglés. Entonces, no, pues ahí el mae dijo, ¿qué hago para ganarme como la empatía de los duros, verdad? Yo no sé. Entonces le dijeron, limpie ese charco. Y era un charco adentro donde había un montón de basura y porquerías. Y sale el mae limpiándolo, una cucaracha y un asco, ¿verdad? Bueno, expuso eso. También expuso un caso que me llamó mucho la atención de una pareja gay en la reforma. Y entonces él decía como, hey, ¿ustedes cómo hacen para vivir en un lugar así tan lleno de machismo, verdad? Y dice, pues nos hemos tenido que hacer como rudos.
como para que usted viene a atacarme, pues usted sabrá también lo que le puede pasar. Entonces demuestra que obliga a la gente a tener que hacerse así, ¿verdad? Porque si usted no es así, entonces le va a ir mal. Entonces hablaban eso de parejilla, que duermen ahí en una cama, ¿verdad? Pero el mae les preguntaba cosas como que me parecían muy íntimas. Sí, porque les decía, así, ¿cómo tienen relaciones sexuales acá? Me da Y le vergüenza. enseñaron. Y entonces el mae dice que tienen ahí como un camarote y dice, pues sí, entonces él y yo dormimos juntos en esta misma camita, que era una camita así diminuta, y así ahí, pues el de arriba le toca escuchar todo. Adiós. El de arriba. Dios siempre lo escucha todo. Sí. El de arriba. Entonces, la parte que me gustó, que da como un poquito de esperanza, es que, sí, Tomás. Tengo una pregunta. Claro, por favor, adelante. ¿Se hicieron pareja ahí estando adentro Ajá. o ya eran pareja afuera? No, Ok. se hicieron pareja estando ahí. Muchas gracias. Uno encuentra el amor donde menos lo piensa. En esa mostraban también el confinamiento solitario, ¿verdad? Si no me equivoco. ¿O no era en ese documental? Creo que no era en este porque en una parte sí pasaban por como un pabellón que era como de máxima seguridad, que sí estaban los maes como solos ahí abajo. Entonces creo que pudo haber sido algo así. Sí, ese es el que me refería. Ajá. Y los policías decían que ellos tenían que cuidarse, ¿verdad? Porque los maes agarraban así excrementos y se las tiraban desde abajo. Entonces, pues también demostraba que la gente que trabaja ahí, pues gente que tiene que tener mucha paciencia, ¿verdad? Y que se puede desmotivar increíblemente fácil. Entonces, como que lo que me generó esperanza es que hay otra parte de la reforma que es como más bonita, como una parte donde realmente lo que busca es reformar a las personas que entran a la cárcel. Porque lo que hablan es que si usted entró ahí, o sea, usted se sale más malo de lo que entró. Entonces, pues también que juzgan un poco eso, ¿verdad? La parte de los derechos humanos, que pucha, es muy difícil cuando uno lo han asaltado, probablemente hayan matado a una familia, ¿verdad? ¿Cómo tiene usted esa empatía con la persona que hizo un delito, ¿verdad? Entonces, pues me gustó y cómo hicieron al final el approach. ¿No entrevistan a nadie como Marco Feoli o algo así? Que era el ministro de Justicia. Ah, sí, a él lo entrevistaron. ¿Sí? Entrevistaron. ¿Y qué tal? Sí, no, el mae dice que él sabe que tiene mucha gente en contra de esto. Porque es como decir, mae, ¿por qué invierte en gente de las cárceles en vez de estar invirtiendo, no sé, en niños pobres, en la gente que tiene que trabajar, ¿verdad? La gente dice, usted tiene que entrar a la cárcel y la cárcel es un castigo. No lo ve como algo que realmente a usted lo reforme. Y es que cuando él era ministro, me acuerdo que en algún medio dijeron que él estaba soltando golondrinas, alguna estupidez así. Entonces ahora, si uno lo sigue en Twitter, uno ve que todavía todo el mundo le pasa tirando por las golondrinas. Y fue una frase súper estúpida que no sé quién la dijo. Y así se quedó, que lo único que quería hacer era liberar a todo el mundo. Y no era eso, ¿verdad? Y no era ni él, era el Poder Judicial. Él no tenía nada que ver con el Poder Judicial, pero Sí. no sé, es muy interesante todo eso. Sí, me gustó. Y lo otro que vi es una serie en Amazon que se llama Pan y Circo. Justo estaba comentando de uno de los dilemas que hablamos cuando estuvimos viendo Borat, que decíamos lo del aborto, ¿verdad? Que si el médico estaba obligado a hacer el aborto, aunque tuvieran las creencias religiosas. Entonces, este es un programa que lo lleva Diego Luna. Entonces, invita como a una mesa de discusión, así, de comer, como a 6 personas y ya empiezan a hablar de un tema. Entonces, el tema que hablaron justamente son 6 capítulos, creo. Uno era el aborto. Lo que me gustó, y sobre todo porque me considero como de ese lado así medio progresista, es que todos en la mesa estaban a favor de la despenalización del aborto. Que una cosa es estar a favor del aborto y la otra cosa es estar a favor de la despenalización, ¿verdad? Porque hay muchos países donde hoy una mujer por abortar va a la cárcel. Pero sí, me gustó cómo hicieron la plática y cómo la política se mete mucho dentro de esto, ¿verdad? Porque lo que asumen es que la derecha conservadora siempre va a ir pro vida y los de izquierda siempre van a hacer aborto. Entonces ya como que los más también empiezan a decir, ya hay que quitarnos que hay una línea ideológica política en esto. Es simplemente que la mujer pueda decidir qué hacer con su cuerpo. Entonces me gustó y ahí vi hay otros que hablan de varios temas, pero me gusta porque ponen sobre la mesa de una vez, o sea, gente con la que yo hablaría, no gente apestosa que odiaría. Entonces no con nosotros. Y yo no sé, ¿usted se considera gente apestosa? Sí, Ah, por algo entonces tenemos podcast. Entonces sí, como que lo que hace es enriquecerlo a uno de sus argumentos, más que todo. Y todos los capítulos hablan así, de ese tipo de temas, que son como controversiales para el mundo, pero que uno los podría llevar. Ok, entonces Mónica está viendo Inside the World's Toughest Prisons en Netflix y Pan y Circo en Prime. Y esta semana yo vi Tenet, está en el cine, me arriesgué y fui y no me dio tanto miedito. Yo le tenía mucho miedo de ir al cine, pero la verdad se siente bastante seguro. Las entradas las venden como en burbujas, de 2 en 2. Hay un montón de espacio alrededor de los asientos que uno puede comprar. Entonces siento que no hay mucho peligro. Además solo había como 6 personas en la sala. Entonces yo digo que vale la pena ir. ¿Y qué tal?
digamos, hay como un gimmick, ¿verdad? Como la mayoría de las películas de Nolan. Entonces, digamos, en Memento es el tipo que no se acuerda de nada. En Inception es lo de meterse en los sueños y despertarse con las caídas. En esta hay un gimmick ahí que tiene que ver con el tiempo. Yo vi una película así del tiempo hace poco. Romántica. No tanto. Normalmente tiene muchos problemas esas películas del tiempo, en cómo lo manejan. En esta es más como que lo hacen intencionalmente confuso. Entonces no me gustó tanto eso. O sea que cuesta saber qué está pasando. Ya hay que esforzarse mucho para entender qué está pasando y después siento que no tiene un payoff tan grande. Pero así son todas las películas de Nolan, que no son de Batman. Pero es que yo siempre, digamos, en Inception, mientras la veía, yo sentía que estaba entendiendo, aunque no estuviera entendiendo todo. Pero yo sentía que sí sabía lo que estaba pasando. En esta había mucho rato donde yo solo como que se apagaba mi cerebro un rato y después ya pasaba algo y ya entendía qué había pasado en los últimos 10 minutos. Se siente como difícil de seguir al propio y eso hace que sea un poco más como que perecilla. Pero de igual fue bonito volver al cine. Las actuaciones. Hay un muchacho que es el protagonista que estaba bien, pero había uno secundario ahí que era Robert Pattinson. Y creo que es la primera película seria en la que lo veo. Y me sorprendió bastante. Se sentía como un personaje muy, muy interesante, con varios niveles. Saludos. Saludos a Batman. Y entonces, sí, o sea, me gustó, pero no está como en mi top 4 de Nolan. Diego y Tomás, ¿la quieren ver? Sí, tengo muchas ganas de verlo. Cuando hablamos de Inception, yo dije que Nolan era de mis directores favoritos. Y que lo ha detenido. A mí sí me da miedito. No, pero, o sea, yo en serio lo sentía bastante seguro la cosa. Yo llevaba mi botellita de alcohol, mi mascarilla, y ya me senté, me bañé en alcohol. No tenía nadie cerca. Y ¿Comí me palomitas? Sí, pero me bañé en alcohol primero. ¿Y las palomitas también? Sí, es que digamos, yo sí pido mucha comida de afuera. Y si confío en la comida de afuera, puedo confiar en la muchacha que sirve las palomitas, Sí. ¿verdad? Sí. Entonces, siento que es seguro y puede valer la pena. Pero igual no hay muchas películas, porque estuve buscando y, o sea, si ya uno vio Tenet, yo creo que ya no hay nada más que ver. Y lo otro que vi, bueno, vi otras dos cosas. Vi 7500, que es una película de Joseph Gordon-Levitt, que está en Prime. Él es un copiloto gringo en un avión alemán y el piloto es alemán y creo que la mayoría de la gente en el avión también. Y hay un problema como con terroristas, entonces empiezan a pasar cosas en el avión como que quieren quitárselo. Es muy interesante porque digamos que todo es como enfocado en él. Entonces como que la cámara no se aleja de él más de medio metro. En toda la película está siempre como en la cabina. Entonces se hace muy emocional porque digamos lo enfocan así con close-ups a la cara. Entonces vemos sus reacciones a todo lo que está pasando, que puede ser como preocupación de qué está pasando atrás. Tiene que lidiar con problemas dentro de la cabina y problemas del avión y problemas de pasajeros. Entonces no sé, si a uno le gusta Joseph Gordon-Levitt, creo que es la película perfecta porque pasan en él, ¿verdad? Toda la película. Entonces, Estás tratando de decir que es la película perfecta para usted. sí, me gusta mucho Joseph Gordon-Levitt. Entonces sí, se ve bastante su poder como actor porque tiene que pasar de emociones a cada rato. Son emociones muy fuertes. O sea, se sentía muy realista. Digamos, enseñaban todo lo que el piloto tenía que hacer para poder volar y aterrizar y qué palancas jalaba y le pedía ayuda a otras personas para todo. Entonces se sentía como un simulador de vuelo. Me molestó un poquito que los terroristas son musulmanes, entonces siento que promueve la islamofobia de siempre, ¿verdad? ¿Por qué tenía que ser un terrorista musulmán? ¿De dónde quería su terrorista? Podrían inventarse un país o una religión, no sé. Yo sí le doy la razón a Rafa, o sea, es seguir alimentando un prejuicio. O sea, nada más no pongan nada así, pongan así, son unos terroristas, unos maes Solo súper religiosos. solo se montan en un avión que lleguen bien y ya. Entonces sí la recomiendo mucho, está en Prime. Y lo otro que vi es que, bueno, yo había visto Mythic Quest hace tiempo. En el episodio 6 había hablado de eso. Después Oscar hace como 3 episodios nos había mandado un audio donde hablaba de la serie y decía que qué raro que nadie había hablado de eso porque supongo que nunca oyó ese episodio nuestro. La cosa es que él me estaba insistiendo que debería ver el último episodio porque salió después que el resto. O sea, fue que salió toda la temporada y después durante la cuarentena salió un episodio más acerca de la cuarentena. Entonces lo vi, está excelente. Me gustó mucho más que toda la serie. Es de trabajar desde la casa en computación. Entonces 3/4 del podcast se identifica mucho con ese tema. Bueno, aunque Mónica también ha trabajado desde la casa, aunque no en computación. Es interesante porque enseña muchas cosas con las que uno se identifica, como de la soledad, ¿verdad? Cómo se maneja, cómo funciona trabajar en equipo a pesar de que uno no ve a nadie. De ya cuando uno trata como de trabajar y trabajar y trabajar para no darse cuenta de que está solo. En la serie entonces eso me pega bastante duro. Lloré bastante. Especialmente me sorprendió que el episodio terminó con algo que no era triste ni nada por el estilo. Y me puse a llorar apenas terminó. Y, o sea, no tenía nada que ver. Y fue rarísimo. Es que hubo como una situación ahí, como un logro que tienen y que lo celebran. Y es como que uno tiene tiempos de no celebrar nada, ¿verdad? Hay una cosa que pasa al final del episodio y se ponen a celebrar fuertemente. Y entonces
dime, llegó. Se sentía como el sense of achievement, ¿verdad? Como que lograron algo y dime, ataqué a llorar. Sería interesante que si pudieran, lo vieran, a ver si hay algún efecto parecido. Obviamente Thomas no va a tener ese efecto porque le gusta jugar de machito, pero... Porque no tiene corazón. Sí, pero tal vez Diego y Moni, si lo ven, les guste. Entonces esta semana vi Tenet en el cine, 7500 en Prime y el 10º episodio de Mythic Quest en Apple TV+. Y pasamos a la sección... Series viejas que hemos visto, pero no estamos viendo actualmente, pero que todos deberían de ver. Y hoy le toca a Mónica. Bueno, la serie que yo traigo es The Big Bang Theory. Was in a hot, dense state that nearly 14 billion years ago expansion started. Wait, the earth began to cool, the autotrophs began to drool, Neanderthals developed tools, we built a wall. We built the pyramids, math, science, history, unraveling the mystery that all started with a big bang. Es del 2007, tiene 12 temporadas. Y pues la serie a mí honestamente me empezó gustando. Conforme fueron avanzando las temporadas, menos me fue gustando. Fue como cambiando mucho la esencia que tenían. Relata la historia de unos más que son científicos y que son todo el cliché de ser perdedores. ¿Verdad? Tienen todo. Entonces, lo que me gustaba era ver cómo lo iban llevando y cómo ellos mismos se burlaban de esa situación, ¿verdad? Y cómo ellos mismos hacían bullying a gente que no era tan inteligente como ellos. Entonces, también ellos a veces eran bullies con otras personas. Yo creo que del personaje que más todo el mundo hablaba era Sheldon, porque sí era un mae así como totalmente atípico, era muy ordenado, muy serio. No entendía el sarcasmo y era demasiado cuadrado. Creo que la serie se empezó a arruinar mucho cuando ya le empezaron a dar un lado más humano a Sheldon. Es que sí, a mí me gustaba que el mae fuera así un cabrón y que el mae así soy, y eso es lo que pienso y ya, me pela. Pero ya después lo empezaron a que ya tenía novia. Bueno, está bien, no importa, él tenía novia, pero tenía una novia donde igual seguía manteniendo como sus cosas cuadradas con ella, como un contrato de noviazgo y todo. Pero ya después entonces piensa casarse con ella y piensa tener relaciones con ella, cuando era antes algo que él no le pasaba ni siquiera por la mente. Entonces creo que eso me cambió un poco la esencia de lo que era Sheldon. ¿Y ustedes qué pensaban de la serie? ¿La vieron? A mí me encantaba cuando empezó. De hecho, teníamos un podcast de juegos en esos años y empecé a hacer un review de cada episodio y yo era increíblemente malo haciendo reviews. Entonces era casi como que copiaba el guión del episodio en el review y ese era mi review. Y era terrible. Tomás se burlaba muchísimo de mí siempre. A diferencia de ahora. Ajá. Pero me gustaba mucho al principio todo. O sea, me gustaba la idea de que Leonard estaba obsesionado con Penny y cómo trataba de conquistarla. Y siento que lo que la arruinó la serie fue cuando sí la conquistó y que entonces... Pero ese no era lo que yo decía y Rafa me decía que no, que seguiría siendo buenísima. Y la siguió viendo para siempre religiosamente. Sí la terminé de ver, la vi toda. La terminé el año pasado cuando lo pusieron en Prime la última temporada. Pero el problema sí fue ese, porque... Pero eso fue con la temporada 1, al final. No, es que ya cuando se juntaron de verdad, digamos, cuando se iban a casar y todo, entonces ya ahí fue donde era aburrido porque, o sea, la consiguió. Entonces, aparte de que suena mentira, era una relación muy rara porque, o sea, está bien lo de que los opuestos se atraen, esas cosas, ¿verdad? Uh-huh. Pero ellos lo hacían raro porque entonces era como que ella lo pasaba bullying a él y él solo se hacía como súper perdedor, como súper llorón, ¿verdad? Como que no le gusta que lo bulleen, pero sí quiere estar con ella y entonces toda la relación era rarísima, como aburrida. Esa parte no me gustaba mucho. Lo de Sheldon no me molestaba porque sí, sentí que encontró a la persona que le aguantaba sus problemas, sus enredos. Porque Amy era parecida a él en muchas cosas. En que era socially awkward, digamos, ¿verdad? Que le costaba hablar con otras personas y eso. Pero, bueno, también era súper inteligente. Y ella sí quería las relaciones humanas. Sheldon no. Entonces, ya al conocerse y juntarse, ella como que fue buscando la manera de hacer que él funcionara como ella quería, ¿verdad? Entonces, como cómo hacer para casarse, cómo hacer para todo. Pero yo siento que eso lo cambiaron porque en el primer capítulo que salió Amy, yo me acuerdo que la madre era igual a Sheldon. Y ella le decía, no va a pasar nada, no va a ocurrir nada, no sé qué. Yo siento que eso después lo cambiaron así en camino, ok, no, ahora Amy sí quiere tener una relación. Te siento que lo acomodaron obviamente para que pudieran darle un lado más humano a Sheldon, porque el personaje ella a mí sí me gustaba mucho. De las mujeres era mi personaje favorito, ella. Sí, es que también la otra, Bernadette, que era la novia de Howard, esa me caía mal, es que era muy pequeña, muy rara. Sí, para mí ahí fue donde se empezó a poner mala, porque empezaron a poner como personajes que eran súper secundarios
Y era más bien el centro de la serie. O sea, Bernadette nunca fue mi personaje favorito. Al inicio era un poco irritante, luego era muy irritante. Y luego ya después con Rush también, o sea, le cambiaron mucho la personalidad del personaje. Lo que era al inicio, lo que era después. Y siento que perdió gracia, tal vez. Es que también siento que al principio Rush era demasiado una caricatura, ¿verdad? Lo de no poder hablar con mujeres y cosas así. Lo llevaba a un extremo ridículo. O sea, porque yo entiendo esa... ¿A usted no le pasa lo mismo? Sí. Pero me pasa menos. O sea, bueno, también es que yo casi no tomo. Entonces, no sé si tendría la solución que tenía Rush de tomar y eso hace que pueda hablar con mujeres. Pero a mí, yo sí siento ese awkwardness a veces cuando estoy hablando con mujeres que no conozco. Y no es al extremo de Rush, ¿verdad? Eso es lo que me pongo nervioso y termino diciendo algo que no quiero decir. Pero, no sé, en el caso de Rush sentía que era una caricatura completa. Y después trataron de arreglarlo. Y entonces, de hecho, a mí me caía mejor Rush después. Tenía sus cosas raras, ¿verdad? Como que parecía estar enamorado de su perrito y cosas así. Sí. Y no sé para qué hacían esas cosas. No sé, lo de Bernadette que estaba diciendo, me cae mal eso de que, digamos, Howard estaba obsesionado con ella. Y entonces después resulta que es que se parece un poco a la mamá. Entonces que es toda mandona porque es igual a la mamá de Howard. Pero apenas se casan, se convierte como en la esposa necia. Y me cae mal ese estereotipo de esposa necia. Me cae mal eso de que todo el mundo cuando, o sea, en las series así, se casan con alguien, entonces ya se convierte en una esposa necia que es la mandona y que ella dice que se hace y él se convierte en el pendejo que le dicen cómo vivir, ¿verdad? Esa parte me molesta. ¿Usted la vio toda, Diego? No, yo la dejé botada como temporada 7, 8, por ahí. Sí, yo fue igual. Ya después vi como que pasaban cosas, ¿verdad? Como que me di cuenta que Sheldon le había propuesto matrimonio a Amy y que ya habían consumado su amor. Y así, ¿verdad? Pero como que me iba dando cuenta que esas cosas pasaban, pero no me hacía querer volverla a ver. No, ahora que yo vi que estaba en Prime, o sea, sí me dieron ganas tal vez de verla un poco para ver qué quedó. Por sí le dediqué muchos años. Antes la veía casi religiosamente, sí. Sí, yo también la veía así también. Y a mí me hacía mucha gracia y las apariciones de gente famosa de otras cosas geeks y salían ahí como... Bueno, Will Wheaton salía casi toda la serie, pero... Y Steve Wozniak salió... Mark Hamill y... Stephen Hawking. Ajá. Stephen Hawking. Y salió Teller, el mago, el de Penn and Teller. Él era el papá de Amy. Inclusive Ira Flatow, que desde un podcast súper pequeño de ciencia que yo digo todos los viernes, igual sale como en 2 capítulos entrevistándolos. Entonces me hizo mucha gracia cuando lo vi. Probablemente le haga gracia a poca gente. Pero sí, hasta el de Leonard Nimoy y Stan Lee inclusive, cuando estaba vivo. Sí, ahora muerto ya casi no volvió a salir. Sí. ¿Y alguno vio Young Sheldon? Sí, no. Yo la veo. Sí, ¿y qué tal? Yo nunca la vi. Me gusta. O sea, la empecé a ver en Prime. Entonces sí, creo que las ponen cuando ya ha pasado como año y medio después de que salió. Entonces voy atrasadísimo. Pero es buena. El niño que hace Sheldon es excelente, ¿verdad? Y se siente como que es el mismo personaje. Me gusta porque enseñan, digamos, mucho de la familia de él. Le dan un contexto que él no daba. Entonces, digamos, él hablaba de su mima, ¿verdad? Siempre, que era su abuela. Y entonces él la describía como la señora más tierna y más dulce del mundo. Y de hecho sale en Big Bang Theory un par de veces la señora y se ve que no es tan tierna y tan dulce, ¿verdad? Porque trata a Amy súper mal. Pero en Young Sheldon la vemos que es una señora joven y como de irse a un bar a conquistar a cualquiera y termina con un novio diferente todas las semanas o cosas así, ¿verdad? Y Sheldon eso no se da cuenta, porque Sheldon no piensa de esa manera. Entonces calza con todo lo que está pasando, porque entonces vemos las reacciones de Sheldon joven y cómo eso nos lleva al Sheldon adulto, las anécdotas que tiene. Pero vemos cómo era ella en la vida real. Entonces, no sé, me gusta bastante. Y me gusta mucho el personaje del papá. Creo que en Big Bang Theory en algún momento él habla de que se murió el papá joven. Y entonces aquí lo vemos porque eso fue tan importante para él, ¿verdad? Porque era un personaje muy importante en su vida. La verdad está bastante buena, pero igual voy atrasado, pero ahí la voy viendo. De hecho, que uno de los detalles que me llamó la atención es que la que hace la mamá de Sheldon en The Big Bang Theory es la mamá de la que hace el papel de la mamá en Young Sheldon. Entonces por eso las mamás sí se parecen. ¿En serio? Ajá. Ah, yo no sabía eso. Sí, yo después lo vi porque también el papá de Sheldon salió en un capítulo de Big Bang Theory, el actor, pero le hacía bullying a Leonard. Sí, era un bully de ellos en el colegio. Ajá. Entonces por eso es que se parece tanto la mamá de The Big Bang Theory a la otra. Porque sí es la mamá. Mira, sí es cierto. Yo no le creía. Yo sé que no. Y la hermana de Sheldon es la esposa de Daniel San. Ajá. ¿Y por qué Thomas la odia? No la odia. ¿Por qué no le gusta la trama? ¿Qué es lo que no le gusta de la trama entonces? Bueno, yo vi como las primeras 2 o 3 temporadas tal vez. Y después bastantes capítulos ahí en el medio. Y después cuando ya Sheldon y Amy ya tenían una relación más de verdad, eso yo nunca lo vi. Sí, lo que no me gustaba de lo que decía Rafa es que al principio me da gracia que eran ahí los geeks. Leonard enamorado de la vecina completamente fuera de su liga. Y después solo me parecía tonto que ya no estaba fuera de su liga, que ya la conquistó y ya eran novios. Y yo, eso jamás pasaría en la vida real. No.
Porque ni siquiera era que era un buen muchacho y solo que le costaba hablar con mujeres o algo. No, es que no, era una persona apestosa. Sí. No era divertido, no era gracioso, no era nada. De hecho, que hay un capítulo que sale el profesor Proton, creo que es, que en un toque... Pero es que ese capítulo me da mucha risa porque a Penny la ponen muy tonta, ¿verdad? Porque entonces el man hace como experimentos de niños y Penny está ahí como, ¿y eso qué va a hacer, verdad? Eso no puede iluminar la casa, hacía preguntas tontísimas, entonces a mí me dio mucha risa eso. Y entonces en un momento como que le pregunta a Leonard, ¿ustedes de qué hablan? Y es que es cierto. O sea, lo que dice Rafa, los opuestos se pueden atraer, pero si no hay algo en común, o sea, ¿de qué hablaban, de verdad? No tenía sentido. Sí, eso es lo que no me gustaba. Sabía que iba a eso la serie, que iba a terminar en eso, pero que pasara la primera o la segunda temporada ya... Y es que después ya se siente artificial el conflicto, porque entonces como tenemos que separarlos, entonces que en un viaje de trabajo creo que Leonard besa a una muchacha, entonces terminan. Y estupideces así, entonces, o sea, Leonard le va a dar vuelta a Penny, por favor. Entonces, no sé, no tenía sentido. Era como solo para volver a hacer el conflicto de si se unen o no se unen, o lo que sea. Entonces, toda esa parte sí, pero en realidad sí me gusta la serie. O sea, me gusta la relación entre ellos. Tienen una buena amistad, los cuatro, aunque Sheldon apeste con ellos mucho tiempo. Pero todos apestan entre sí bastante, ¿verdad? Sí, pero Howard también es súper racista, en realidad. O sea, me sorprende que sea un personaje que exista, ¿verdad? En tele, porque trata súper mal a Rash siempre y pasa remedándolo y todo. Y estaba viendo un video hoy, de hecho, donde él estaba en un bar con Leonard y Rash, porque él era el experto en conquistar mujeres antes de que todos tuvieran novia, ¿verdad? No, y Leonard le estaba diciendo, pero llevamos rato aquí y no lo he visto hablar con... La única vez que lo he visto hablar con una mujer es cuando lo llamó su mamá. Y entonces Howard dice, sí, me va a hacer decir que es el problema, es que usted me está arruinando todo, ¿verdad? Porque entonces las mujeres no me hablan porque estoy con usted. Y después vuelven a ver a Rash y se está apretando a una muchacha. Y entonces él dice, debe ser el acento. Entonces Howard va y le habla a otra muchacha con acento indio. Y dice, soy Sanjay Wolowitz. Y, o sea, me pareció estúpido, racista, pero un poco gracioso. Y no le funcionó. No llegó a la conclusión de qué es lo que hace que nadie lo quiera. Es apestoso. Es un misterio. El final estuvo muy bonito. Hacia el final hay un momento en el que todos se pelean. Entonces tienen que ver cómo se arreglan. Entonces eso estuvo bonito, la verdad. Vale la pena verlo. Y así termina nuestra sección. ¿No tiene nada más que decir de la serie que usted está recomendando? ¿Por qué debería verla todo el mundo, Mónica? Creo que también es una serie que nos insta a no ser tontos, me explico. Se burlaban mucho de que los más fueran como medio perdedores, pero a mí también me queda mucho la enseñanza de que uno busque cómo cada vez educarse más. Está bien ser tonto, pero no ignorante. Sí, creo que sí puede ser así, ¿verdad? Como que uno siempre busque como aspiraciones, no importa cuáles sean, pero que por lo menos sí vaya buscando usted qué hacer, porque al final Penny encontró lo que quería hacer en otra parte, ¿verdad? Que al final creo que la más hizo como vendedora farmacéutica, una cosa así. Sí, y muy buena. Ajá, entonces eso, ¿verdad? Y yo creo que el mismo autoestima de la madre cambió, ¿verdad? Porque ella después también se burlaba de que había fracasado y nunca había encontrado ningún buen papel. Y solo en una película como de miedo de un gorila, una madre así. Creo que eso me gusta. Hay un capítulo que me gusta mucho, que los madres van a un colegio a hablar para instar a las mujeres a estudiar cosas relacionadas con ciencia, ¿verdad? Porque casi que las mujeres no estudiaban eso. Y me dio mucha risa porque entonces ellos dijeron, ¿quién mejor para hablarles de eso que mujeres? Entonces al final llamaron a Bernadette y a Amy. Pero me daba mucha risa porque las madres ese día se habían ido a Disney. Entonces estaban vestidas de princesas, ¿verdad? Entonces lo hicieron como burlándose de eso, porque las madres estaban así todas empoderadas, diciendo que ellas tienen que ser más allá que solo mujeres, pero estaban vestidas de princesas. Pero me gustaba el mensaje, ¿verdad? Porque sí, casi nunca hay como esa cultura de educar a las mujeres a que estudiemos cosas, que se les quite a uno ese cliché de que es de hombres, es que ese campo es de hombres, ¿no? Entonces creo que eso era lo que me gustaba. Entonces en el ranking de Chuck Lorre y de Mónica esta es la segunda. Sí, podría decir que sí. ¿Cuáles son los otros Two and a Half Men? A mí me gusta más Dharma y Greg. Dharma y Greg a mí me gustó. Bueno. Ese Tomás, si estuviera en esta sección la hubiera hablado. Sí, tan solo me tocará hoy. A mí lo que no me gustaba era la idea de que había que ser inteligente para entenderla, porque la verdad es una serie bastante tonta, no. ¿verdad? Entonces siento que la gente antes jugaba de genio porque entendía la serie, y no, o sea, más bien es una serie tonta, graciosa, pero... De hecho, la mayoría de geeks, yo más bien sentía que les molestaba un montón. Ajá. Sí, yo no me considero geek, por si acaso. O ignoren los cómics que tengo atrás. Sí. Y los videojuegos. ¿Y qué estás viendo de esta semana? No me pueden gustar películas mudas alemanas de 1920. Sí. Está bien, y así termina la sección. Series viejas que hemos visto, pero no estamos viendo actualmente, pero que todos deberían de ver. Y pasamos al análisis sin spoilers de la película About Time. My dear son, this is going to sound strange, but there's this secret that the men in this family can travel in time. Wow. Tim, will you do my back?
no! Okay, stop. How would I actually go into a dark place? Think of the moment you're going to, and you'll find yourself there. Tim, will you do my back? Oh, nice. Y esto es del tráiler de la película About Time. About Time es una película del 2013 dirigida por Richard Curtis, que también dirigió Love Actually y The Boat That Rocked, pero es famoso porque es guionista de muchas películas como Four Weddings and a Funeral, Notting Hill, Bridget Jones's Diary, la otra de Bridget Jones y Yesterday. Ha escrito muchas películas. Se trata de un muchacho que tiene una habilidad para devolverse en el tiempo. Y entonces sí, es una comedia romántica que gira en torno a esa habilidad. La estamos viendo porque hicimos una encuesta en Instagram preguntando por películas de comedias románticas. Nos sugirieron varias y esta fue la que tuvo más votos. Nos la sugirieron 2 personas, Silvia Sánchez y Sofía Gómez. Así que, Silvia, ¿por qué nos hizo ver esta película? Hola, buenos días. Yo les recomendé la película About Time. Creo que es como de mis películas románticas favoritas. Sí es más romántica que comedia, eso de fijo. Sin embargo, me parece que la película es bastante entretenida, que a pesar de ser tan larga, lo mantiene a uno como entretenido durante todo el rato. Que a pesar de tener como ese aspecto sobrenatural, la película no llega a ser como demasiado exagerada nunca. Me gusta mucho que no es como la típica historia romántica de un personaje principal gracioso que tiene que conquistar a la muchacha guapa o un príncipe azul ahí que se termina casando y viven felices para siempre, sino que es como una historia más realista de una pareja sobrellevando el día a día con, de un aspecto sobrenatural de por medio. Y creo que las relaciones que hay entre todos los personajes, no solo la pareja principal, son bastante realistas y eso creo que es como lo que más me gusta de la película, que uno tiene como emoción no solo de la pareja, sino de las relaciones con sus amigos o su familia, y eso es como lo que más me gusta y me gustaría saber como qué les pareció a todos ustedes. Gracias. Sofía, ¿por qué nos hizo ver esta película? ¿Por qué los hice ver About Time? Bueno, muchas comedias románticas tienden a ser demasiado cursis y ridículas. Esta no tiene esas características, es una historia muy bien contada, que tiene su toque fantasioso, pero lo mezclan muy bien con la realidad. Tiene también muy buenas actuaciones y el sarcasmo y el humor inglés, que a mí en lo personal me encantan. Así es como me fue enganchando. Yo la vi hace mucho tiempo y la he visto de hecho un par de veces más. Y básicamente pues es eso, no tenés que darle mucha mente, te reís, la disfrutás. Tiene un mensaje muy chido al final. No voy a dar el spoiler por acá, pero eso fue lo que me gustó de la película, entonces que la disfruten. Todos, ¿era la primera vez que la veían ustedes? Sí, señor. Sí. Había visto como 2 minutos y la había dejado botada, pero me aburrió en la televisión. ¿En 2 minutos lo aburrió? Por ahí, o sea, mi esposa lo estaba viendo. Ah, ok. ¿Y qué le pareció ahora, Diego? Me pareció lenta, me aburrió un poco. Parte romántica, creo que sí logra su cometido. O sea, sí es como una comedia de ese tipo, pero no tiene nada, o sea, no es romance, pero no tiene nada de comedia. Pero sí me parece bien realizada, como esa parte de romántica. Pero ese tipo de películas quiere que uno apague como el cerebro un poco. Y luego está la parte de ciencia ficción que más bien quiere que uno prenda el cerebro. Entonces se ven todos los huecos de la lógica de esa parte. Entonces no me disgusta verla eso. Ok. ¿La recomienda? Voy a decir que sí, pero a un público muy selecto. Thomas, ¿qué pensó? No sé, me cuesta mucho decidir porque la odié increíblemente por 1 hora y media. No me gustó absolutamente para nada. Estaba odiándolo a todos los que me hicieron verla. Y los últimos 30 minutos me gustaron mucho. Entonces, no sé. No leí mucho de comedia y no leí mucho de romántico. Yo ni la categorizaría como comedia romántica para mí. ¿Cómo la categoriza? ¿Como ciencia ficción? Drama. Acción. Sí, como... Aviones. Como drama light. ¿Y la recomienda? Recomiendo los últimos 30 minutos. Además, creo que pueden ver solo los últimos 30 minutos y están bien. Ok. ¿Y Mónica? A mí, a diferencia de ellos, sí me gustó, que honestamente sí pensé que no les iba a gustar. La verdad no es que soy fanática de este género, pero sí coincido con Diego que es como una de esas películas para apagar un toque el cerebro. Entonces, entre ese sentido de comedia romántica, y me gustó lo que dijo Sophie, me imagino que le puedo decir Sophie, que dice que sí, a mí no me pareció tan recursi algunas cosas, o sea, he visto películas de esas que son súper cursis y esta me parece como que sí, que tiene escenas graciosas, a mí sí me daban risa algunas de las escenas. Entonces, la verdad es que dentro de este género de comedia romántica, creo que sí es de lo mejor que he visto. Sí, la recomiendo. No, jamás se lo hubiera recomendado a Diego y a Thomas. Nunca en la vida. Nunca. A mí me gustan muchas comedias románticas. Ajá, ¿como cuál? Top Gun. Top Gun, Forrest Gump.
Armageddon. Thomas sí tiene una noción muy extraña de la vida. Pero sí, a la gente que le gusta este tipo de comedias creo que está bueno. Me gusta la de Sandra Bullock y Deadpool. Como que se tiene que casar con ella por obligación, algo así. The Proposal. The Proposal, es buena. Pero es más comedia que romántica. Tal vez por eso es que le gusta. Es comedia romántica. Por eso, pero es más de ridículo, gracioso. Y el romance No solo tanto. viene por añadido. Creo que es una clásica comedia romántica. Está bien. A mí me encanta esta película. Me gusta mucho el género. Me gustan mucho las comedias románticas en general. Esta creo que sí puede ser la mejor para mí. La había visto hace años y ahora la vi 2 veces esta semana. La primera solo la vi como con las sorpresas de todo y la segunda ya sabía lo que venía, entonces solo lo disfruté más. O algún chiste así relacionado con la película. Me gusta lo que dice Silvia. No es como la típica comedia romántica porque, digamos, el muchacho claramente no es el típico galán, ¿verdad? Y siento que Rachel McAdams, a pesar de que sí es como la típica estrella de comedia romántica, aquí la hacen ver un poco menos como ella. Digamos, no sé, esa pava que anda y todo la hace ver como más dorky, ¿verdad? Como menos increíble como en verdad es en la vida real. Y tras eso la contrastan con Margot Robbie, que sí es increíble en todo aspecto siempre. Entonces, no sé, siento que eso hace que sea un poco diferente. Después, lo que más me gusta es que no hay el típico conflicto, ¿verdad? Porque odio en las comedias románticas la parte triste. Entonces, sí, Thomas va a decir alguna estupidez de que yo quiero que todo sea feliz todo el tiempo. Pero sí, cuando la alternativa es que sea digamos que casi siempre es en la comedia romántica, el tipo se enamora de la muchacha, ella está bien con él, y de pronto él hace algo increíblemente douchey, o le da vuelta, o... Como salir con otra muchacha. Spoilers. Pero, o sea, hace algo horrible y arruina todo. Y en esta eso no pasa. En esta los conflictos son otra cosa, ¿verdad? Son conflictos más reales. Hay conflictos en esto. O sea, esta película yo creo que le sobra como media hora, pero realmente hay poco conflicto. Es que hay un punto en el que cambia. O sea, porque los conflictos en realidad no son acerca de la relación. Y eso es lo que me gusta. Los conflictos son conflictos reales en la vida. Cosas de la familia, enfermedades, cosas así. Entonces, esa clase de cosas me gusta. O sea, que se siente realista. No sé, es más lo que quiero ver y menos solo la relación no funcionó por alguna razón artificial. ¿Ya? Tengo mis quejas de la película, pero podemos hablarlas en spoilers. Pero sí me gusta muchísimo y sí la recomiendo bastante. Así que pasemos a spoilers. Spoilers. Tal vez no sé si empezar por si tuvieran que definir de comedia romántica, ¿cuánto consideran que es comedia y cuánto consideran que es romance? Yo la sentí más de comedia que de romance, pero parece que no todos pensaron lo mismo. No, inclusive Silvia digo que no tenía tanta comedia. Sí, exacto, y no, a mí sí me parece que tiene más comedia que romance, porque de hecho que lo que dice Rafa, ¿verdad? Como el romance está ahí y ya, como no hay un conflicto tan fuerte con el romance, me parece que por eso es que no es tan romántica. Yo estoy de acuerdo con ambas, con usted que no hay romance y con Sofía que no hay comedia. No hay comedia. A mí es que me hacía reír y me hacía sonreír, más que nada, la relación de ellos. O sea, me gustaba mucho la química que ellos tenían. Me gustaba bastante. Entonces, cada vez que ellos empezaban a hablar por primera vez, porque pasó varias veces, ¿verdad? Yo me reía, yo me sentía feliz, ¿ya? Porque me gustaba mucho ver la química de ellos. Pero así como de pensar en que dijeron algo hiper gracioso y que es un chiste que podemos repetir, en realidad no se me ocurre nada. Entonces, creo que por eso es que dicen que no es tan comedia. Pero, no sé, Moni, ¿qué piensa? Es que a mí sí me parecía, por ejemplo, 2 escenas que me dieron mucha risa. Bueno, pero mucha risa es como, ¿verdad? Algo así, ¿verdad? No me piensen que me fui así. Como este podcast, más o menos. Una cosa así, no me fui para atrás en la silla como Condorito. Pero... Plop. Plop. Pero digamos, la escena cuando el mae le dice que se casen y que entonces ella le dijo, ay, gracias por no hacer esto así como tan dramático y todo. Y el mae, sí, voy a ir a apagar el radio. Y era un montón de gente que había llevado. Entonces me dio mucha risa, ¿verdad? Porque el mae, no, ella se siente mal. Y después me dio risa cuando el mae se encuentra esta... Margot Robbie. Ay, qué mujerón, qué bárbara. Y en esta película se ve espectacular. Y es que más joven y menos artificial, no sé. O sea, es que ahora se ve demasiado... O sea, no demasiado, obviamente, siempre se ve perfecta. Ajá. Pero se ve como que la hicieron ver perfecta. Mientras que en esa película se veía como que ella ya era perfecta, ya como que no le han hecho nada para que sea perfecta. Y cuando él se la encuentra, que entonces que ella dice como, sí, es mi girlfriend. Y el mae, no sé qué, lesbiana, así ya. ¿Cree que soy lesbiana? Entonces el mae se devuelve y después la caga aún más porque dice, pero cuidado, no diga
diga girlfriend porque va a hacer pensar que la gente es gay. Y la mae, Sí. yo soy gay, ¿qué problema hay con eso? Entonces, esa situación incómoda me dio risa porque a veces uno le pasa hablando de algo que mete las patas y que uno desearía poder haber hecho, devolver el tiempo para no haber hecho una pregunta, no haber dicho algún comentario, ¿verdad? Que después uno intenta no haberse parado en la caca y más bien la embarra más. Entonces, creo que por ese tipo de situaciones, ese tipo de cosas que le pasaban a él, me daban risa. Y el otro personaje que me dio mucha risa también era el Harry, creo que era el mae donde él se quedó, que también el mae era como muy cabrón y me gustó que nunca lo evolucionaron en la película, nunca lo hicieron como después el mae que era malo y después, bueno, pero por mi amigo sí. Eso me gustó, que mantuvieron la misma línea del personaje siendo un cabrón y así se mantuvo hasta el final. Que hasta cuando lo pusieron a dar el discurso y entonces se arrepintió inmediatamente de ponerlo a dar el discurso, ¿verdad? Porque era como, yo no te escribo de gratis y no sé qué. Y entonces uno como, no, es el mismo tipo de siempre. Y después que le rechaza el autógrafo a la tía y la trata súper mal. Y veo que conoció a mi tía. Y él reacciona como, uy, si hubiera sabido que era su tía, pero ¿quién más iba a ser? O sea quien sea, era un invitado en la boda del muchacho, ¿verdad? No tenía por qué tratarla mal. Sí, pero el mae era así, digamos, era un cabrón siempre. Entonces, pero al final se vio que sí le tenía cariño a toda la familia. Pero por eso, es que yo a veces, ¿sabe qué? Yo a veces tiendo a ser así. La gente no cree que yo le tengo cariño a las personas porque soy un poco grosera. Entonces, no, yo me identifiqué con él porque a veces usted no tiene necesariamente que para tenerle cariño a la persona tener que decirles, ay, chiquillos, los quiero, qué lindos. O sea, ¿no? Puedo tratarlos mal y aún así quererlos. Eso me molesta de gente. Cuando hay gente así que, ay, los quiero chiquillos, que estén bien, me molesta porque eso suena súper artificial. Es imposible que se sienta así, de verdad. Y a mí no me gusta tampoco la gente así. Yo no puedo ser así. A mí me molesta cuando la gente dice se les quiere. ¿Por qué no solo dice los quiero? Prefiero 1000 veces que diga los quiero que se les quiere. ¿Quién los quiere? ¿Por qué tiene que ser pasivo? A mí la escena... A mí la escena que se me vino a la mente pensando en qué me había hecho gracia fue la escena que llegaron los papás y que hacen exactamente lo contrario de lo que dijeron que no iban a hacer. Eso estaba buenísimo. Y es que él así como, pero ¿cuándo le diría yo que no hay sexo oral? O sea, no lo voy a mencionar. Sí, pero no hay sexo oral. Estaba muy bueno eso. Antes de eso, que le dice, ¿y qué? ¿Vivimos juntos? No, por supuesto que no. ¿Y qué? ¿Cuándo llegó? Él vi aquí. Me gustaba también, o sea, no sé si cuenta como romper la cuarta pared, ¿verdad? De hablar con uno, pero sentía que cuando él se devolvía en el tiempo y hacía algo diferente, él hacía referencia a lo que estaba pasando y yo siento que eso era solo para nosotros y me hacía gracia. Entonces, digamos, el ejemplo que se me ocurre es cuando él está entrando al cuarto de ella y se tropiezan los zapatos y después se devuelve en el tiempo y levanta los zapatos y como que los enseña. Entonces yo siento como que nos lo estaba enseñando a nosotros y esa parte me hizo gracia, porque era absurdo enseñárselos a ella, ¿verdad? Y decir, es peligroso, y era solo como un chiste con nosotros. Entonces, no sé, me gusta esa clase de cosas, como chistes internos con el público. Como un guiño. Ajá. Pero a mí me dio risa también esa escena, porque el principio, la primera escena es como la madre, pues sí, estuvo bien, pero nunca es bueno la primera vez. Y el madre lo va mejorando hasta que termina siendo un dios. No, y me hace gracia que yo creo que no era ni siquiera por mejorarlo. O sea, la segunda vez yo creo que ella lo mejoró y estaba perfecto. Y era solo que quería hacerlo de nuevo, ¿sí? Pero después ella le reclama que solo una vez y sabe cuántas veces lo había hecho. Entonces ella era una zorrona. Es lo que todos sabemos, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué? En la primera cita llegó y ni siquiera ¿quiere entrar o tomar café? Y algo así, Doc. Eso es malo. Voy a ponerme la pijama ¿Y qué tiene? ¿Y qué tiene eso? ¿Y qué tiene? No está tan agazapado. Es una agazapada. ¿Cuántas citas tiene que pasar antes de poder hacer eso? Por lo menos y fue la 14. Cita perfecta, ¿verdad? Ajá. O sea, y tenía que ser perfecta porque si algo salía mal él se podía devolver y arreglarlo. ¿Cuántas citas tienen que pasar para que no sea una zorrona? Por lo menos 14. ¿14? Sí. Tiene que pasar 6 meses entre la primera y la segunda cita. Que nuestro público no piense que todo el podcast piensa así. Thomas es el único que piensa de esa manera. Ok. Y entonces no hay problema cuando le decían que la amiga era una zorrona. Ahí sí se podía. Siento que era un chiste que decían que parecía prostituta a la amiga. Creo que le dijeron que como que era. No creo. Bueno, pero igual, o sea, yo no veo nada malo. Si la mae la pasó bien con él. O sea, vacilón que ella es la zorrona y él no. Ajá, qué rico. Él no hizo nada malo, pero ella sí. Él no fue el que le dijo, ok, ahora es sexy time. Y él no podía solo irse o decirle, hey, no, es que es muy rápido. ¿Podía? ¿Y por qué no lo hizo y no lo critica? No, porque definitivamente lo va a criticar millones en este podcast. Solo quería decir esa parte antes que se me olvidara. Pero el tipo no se me va a olvidar. ¿Satisfecho? No mucho, porque no entiendo qué fue lo que hizo mal ella, pero está bien. Me molestaba un poquito que sentía que la primera cita que tuvieron en el restaurante a oscuras fue perfecta, ¿verdad? Y fue perfecta naturalmente. Y después él se devolvió en el tiempo y la perdió estúpidamente.
Pero entonces, ¿por qué no podía volver a repetir esa cita? ¿Verdad? ¿Por qué tuvo que inventarse una nueva primera cita? Porque si no, no salvaba al mae aquel con lo de la obra. Y lo salva de otra manera. Se devuelve 2 días y le enseña al tipo... O no lo salvaba y ya. Sí, pero el mae decidió hacerlo así. Y ya dijo, bueno, va a buscarla entonces otra vez. Por eso fue que no hizo la primera cita. Todo eso fue estúpido. Pero sí, entonces la buscó de otra manera. No sé. Y también me parece raro que ella ya tenía novio, ¿verdad? Ella estaba con Rupert cuando lo conoció a él en el restaurante a oscuras. Ella no mencionó a Rupert. Pero ¿estamos seguros? Sí. ¿Estamos seguros? Sí, porque tiene que haber sido una semana antes. Sí, es cierto. Lo que yo me imagino es que ella estaba empezando a salir con él. Pero ¿cuánto tiempo pasó entre eso y que fue la galería de Kate Moss? ¿No se sabe cuánto tiempo pasó? Fue esa semana, porque la galería de Kate Moss era solo esa semana. O sea, ¿usted cree que tal vez conoció al novio después de la cena a oscuras? Podría ser, no, creo que no hay modo de saberlo. Ok, no sé. Yo lo sentí como que sí fue una semana antes, pero puede ser. Sí, yo también. No, yo estoy con Thomas. O sea, realmente no tengo exactamente los plazos de tiempo. No pudo haber sido una semana antes porque llevan una semana de conocerse. Es que ellos fueron al restaurante a oscuras, ¿verdad? Ese día abrió la obra. Después, en la mañana siguiente, el otro está leyendo los reviews. Y ahí es donde Tim se da cuenta que hay una exposición de Kate Moss. ¿Y decía cuándo era? Decía que era esta semana. Creo que eran como 3 días en realidad. Y después dijo, ¿no? El 17 de junio o algo así fue que se conocieron. Sí. No sabemos cuándo fue el 17 de junio. 17 al 24 de junio era la exposición. Ok, entonces la hora fue el 16. Está bien, entonces puede ser que no se conocieran. Ya déjenlo ir, Rafa. La defensa descansa. Yo creo igual que usted, pero no tengo forma de probarlo. Entonces por eso es que no dije más. Bueno, lo intenté. Pero entonces sí, esa es una de mis quejas, que sentía que él se debió haber devuelto a esa cena, porque esa cena fue la cita perfecta y no tuvo que manipularla. O sea, fue una cita orgánica, ¿verdad? Sí, yo mientras la veía estaba pensando eso. Solo debía haber hecho eso y de haber cambiado de que la hora saliera bien de otra manera. Pero tal vez si volvía a hacer esa cita no le iba a salir tan orgánico. Aunque eso contradice más adelante cuando él busca hacer las citas perfectas y los logra hacer. O sea, logra hacer que todo sea perfecto, porque se devuelve y lo vuelve a hacer y sí le sale bien. Hay algo que no entiendo muy bien de esta mecánica, porque a veces parecía como que él se devolvía en el tiempo, llegaba a algún momento X y después hacía un cambio y después se devolvía al futuro y todo había cambiado. Pero otras veces parecía que se devolvía al pasado y vivía el futuro, o sea, vivía su nuevo futuro hasta llegar al futuro, ¿verdad? O sea, que no se devolvía al futuro, sino que lo vivía. El tiempo entre el pasado y el tiempo actual. Entonces, no sé, me parecía raro por qué lo hacía de esa manera. O sea, él pudo haberse devuelto en el tiempo antes de que se jodiera la obra y después solo teletransportarse al momento en el que estaba en la cena, ¿no? Podía, sí. Entonces, no sé, sentí que había muchas inconsistencias de ese tipo. A mí todo me parecía estúpido. Todo lo que él hacía por hora y media me parecía increíblemente estúpido. No lo soportaba. ¿Cómo qué? Empezando ahí, que por qué no se volvió a la cita esa. Porque no dijo, mira, lo hice mal, le acordé al actor que no era las líneas. Porque no se volvía 30 segundos y le decía las líneas al otro tipo. Y luego se iba a su cita perfecta. Bueno, se perdió la cita porque se quedó en una fiesta después del teatro. Sí, se pudo haber devuelto antes de la fiesta y después ya irse a la fiesta. Tuvo la cita perfecta y se olvidó de ella completamente menos de un día. No tiene sentido. Todos los saltos de tiempo, ¿no? A veces parecía como que no importaban y otras veces parecía como que podía pasar entre líneas de tiempo a placer. Ni siquiera solo futuro y pasado, sino entre un futuro y otro futuro. Podía cambiarse. Y todo lo que dice, hola Mary. O sea, la estaba buscando porque nunca se conocieron. Sí. Y le decía su nombre como si se conocieran. Y lo volví a hacer y lo volví a hacer igual. Y me parece increíblemente estúpido. Sí, era como que él mismo no entendía sus poderes. Todas las decisiones que tomaba me parecían estúpidas. Lo odié. Sí, yo creo que lo que dice Thomas y que Diego creo que es algo que tiene ahí, ¿verdad? Sobre todo Diego que es más formal en este tipo de temas, ¿verdad? Sí, agarran un tema así que siempre cuesta abordarlo para ponerle una comedia romántica y lo solucionan muy fácil, ¿verdad? Porque claro, yo lo que pensaba era, el mae viajaba al pasado. Cambiaba algo, pero por ejemplo cuando él se llevó a la hermana, aunque nunca conociera al mae con la novia, regresan al presente de ese momento y la mae es como, estoy con Jay, creo que amo a tal, o sea, entonces ¿qué pasa en ese lapso? ¿Ella se olvida de todos sus nuevos recuerdos? ¿O si sí los tenía y le dejan ahí como un chip de que los tiene y los recuerde? ¿O qué? Entonces creo que ese era el problema de esa película, ¿verdad?
Parecía como que mantenía los recuerdos de una línea de tiempo y los de otra línea de tiempo. Yo siento que ahí se le puede perdonar un poco porque era una anomalía, digamos, porque ella no tenía por qué viajar en el tiempo, solo él. Esa es otra. Entonces, al viajar ella, entonces digamos que se les perdona de que hagan un enredo, porque ella no debería poder viajar en el tiempo. Pudieron haberlo arreglado con solo él viajando en el tiempo, luego y viviendo su tiempo, viendo, verá, se van a enamorar. Voy a sugerirle esto en el futuro, que es exactamente lo que hace después. O sea, no tenía por qué viajar la hermana. Sí, hubiera sido mejor que él arruinara la relación de ella con el novio en vez de traerla a ella para que ella arruinara su propia relación. Pero lo que no entendí es de todo lo importante, que es que no pueden devolverse antes del momento de la concepción, supuestamente, ¿verdad? Eso yo no lo entendí. Porque me parece que no tenía sentido. Porque, digamos, él se devuelve en el tiempo cuando lleva a la hermana. Y entonces cuando vuelve, di ya la hermana perfecta, ¿verdad? La hermana está con Jay, no se le jodió la vida. Pero ahora tiene otro hijo. Ya no es Posey, sino que ahora es un niño. Entonces él dice, no, tengo que arreglar esto. Entonces se devuelve ¿a cuándo? ¿Verdad? Se devuelve a un momento donde sí está la hija. Sí, ahí cambió entre líneas de tiempo a placer. Eso no tiene sentido. No tiene sentido. Sí, ya había degenerado el futuro 1, después se hizo un futuro nuevo con un niño y de alguna forma logró devolverse al momento en el que sí tenía la hija. Que es lo que decía Rafa, que a veces parecía que viajaban al futuro y a veces es como que vivía el momento. Podía devolverse al tiempo original. Ajá. Pero si ya había cambiado algo, no podía deshacerlo. Sí, ya ese tiempo no debería existir. Sí. Entonces no tiene por qué haber recuperado la hija. Se debió haber quedado con un niño random el resto de su vida. Sí, y un detalle pequeño, a mí me molestó, digamos, en la fiesta original, él nunca pasó por un closet y luego aparece en el closet. O sea, desapareció en algún momento en el pasado y apareció en el closet ahí y nadie se dio cuenta. Sí, esa es otra pregunta que tenía, que qué pasa con él del pasado cuando llega el nuevo, cuando llega el del futuro. Porque yo creo que él andaba con Jay caminando por ahí. O sea, él estuvo con la macha extraña y después apareció con el pelirrojo y fueron a lo de que ya iba a ser las 12. Pero en ese camino, en algún momento, él sale del closet. O sea, él baja del lugar donde estaba en el closet y se topa a Jay y ya ahora sí le da el beso a la macha. Pero esa parte sí es un poco rara. Pero sí es lo que ustedes dicen, que pasa con él del pasado, ¿verdad? Estaba con la macha y de pronto desaparece. Ajá, y ella se queda así y ya, mi hermana no está. Entonces sí, obvio, o sea, es lo que decía Diego, ¿verdad? Yo imagino que, es más, yo veía esto y yo con lo poco que he conocido a Diego, que ese tipo de cosas así, como que le gustan mucho, yo sentía que cada vez hacía, o sea, yo sentí que le iba a molestar muchísimo por ese tipo de cosas, porque no fue como que le metieron mucha cabeza. Pero hablando de tiempos, le recomiendo Dark, Diego. Siento que a usted le puede gustar mucho esa serie. Está en la lista. Otro de esos que me parece que no tiene sentido es que el punto principal es que no se puede devolver antes de que nacieran sus hijos. Y entonces cuando nace el tercer hijo tiene que despedirse del papá. Pero se devuelve a hablar con el papá antes de parir el tercer hijo. Y luego se vuelve a volver. Y se devuelven a cuando era niño. Entonces ahí no debieron haber muerto todos sus hijos. ¿Verdad? O sea, porque si sí puede devolverse a cuando él era niño y con tal de que no hagamos ningún cambio, dice el papá, no pasa nada. Entonces, ¿por qué no solo hace eso para hablar con el papá en cualquier momento? Sí, no sé. Y ahí hicieron como un Inception, ustedes vieron, porque viajó al pasado y como que doble pasado. Sería que era el papá el que estaba viajando al pasado, pero el papá estaba muerto. No sé, me gustaría ver esta película dirigida por Nolan. Tendría menos sentido, pero sería más confuso, así que sería más difícil averiguar realmente por qué no tiene sentido. Pero visualmente sería bien bonito. Entonces sí, o sea, obviamente hay un problema con todo esto del viaje en el tiempo, pero dejando eso de lado, suponiendo que todo fue perfecto, ¿a ustedes les gustaría tener esa habilidad? Sí, pero siento que lo usó pésimo. ¿Usted cómo lo usaría? O sea, yo hubiera ido por dinero a la primera, sí. Pero es que el papá le dijo que era mala idea. No necesito ser millonario, como dijo el papá, solo tener la vida asegurada. Es que el problema es cuando la gente tiene demasiada ambición. Igual no estaba ganando todos los casos usando su poder. Eso fue lo que dieron a entender en media película. O sea, Rory dijo que siempre ganaba y que siempre sacaba la solución. Creo que sí tiene sentido lo que está diciendo Diego, pero yo no lo había entendido, pero sí. Siempre ganaba todos los casos. Siempre sacaba... Yo creo que no. Yo creo que lo que él hizo era empezar a vivir los... No, estamos hablando antes. No, pero yo creo que no. El papá no le había dicho de que viviera su vida y ese mensaje estúpido al final. Eso fue lo que me gustó a mí, el mensaje estúpido. No, pero Diego está quejándose del mensaje de vivir las cosas 2 veces o de cuando él decide que es mejor vivirlo una única vez. O sea, consiguió su vida perfecta, aunque aburrida, con sus poderes. Y luego, sí, ya puedo vivir mi vida perfecta, viviendo un día a la vez. Así cualquiera. Sí, si ya tiene la vida perfecta, es muy fácil que su vida sea perfecta. Sí. Yo creo que yo lo usaría para lo que les mencionaba, así como esas pequeñas metidas de patas, ¿verdad? De decir comentarios inapropiados o cosas que uno no debía haber dicho, ¿verdad? O incluso para peleas.
Cuando uno después dice, mierda, le hubiera dicho esto otro, ¿verdad? Sí. Entonces creo que para eso. En Seinfeld hay un tema bueno de eso, pero usted se rehúsa a ver Seinfeld. Pero creo que para eso, nada más. Sino que pereza. Yo creo que a mí no me serviría, porque yo siempre me arrepiento de cosas, ¿verdad? Nunca avanzaría Rafa en la vida. Sí. O sea, porque yo siempre tengo, digamos, cualquier conversación que tenga, yo después siempre pienso, no, pude haber dicho esta otra cosa mejor. Entonces yo estoy seguro que nunca estaría satisfecho con la conversación. Siempre me estaría devolviendo. Sí, yo creo que yo me quedaría pegado en un punto porque no podría, o sea, como el papá, cuando enseñan que va a devolverse en el tiempo para dar el discurso diferente. Yo creo que yo me quedaría enciclado en eso. Nunca podría hacer nada. Pero sí me gustaría que uno podría tomar riesgos que no tomaría normalmente porque sabe que los puede deshacer, ¿verdad? Sí, como con alguna chiquilla así que usted le haga. Y ella, algo así tal vez. Y usted se devuelve. Ok. Algo así tal vez. A mí no me funcionaría eso porque... Siempre nunca me rechazan. Sí. A mí me gustaría, pero probablemente nunca lo usaría. O sea, no nunca. Sí lo usaría definitivamente y especialmente para ganar dinero. Pero como para esas cosas, que dije algo tonto, no me importaría. Tal vez que digo tantas cosas tontas que es lo normal para mí. Y la gente. Sí, la gente ya sabe que voy a decir algo estúpido. Entonces si no sería Thomas. Saludos a todos nuestros oyentes. Sí, probablemente como más para beneficios propios más que para arreglar cosas. Sí, pero él también no fue muy altruista. Solo lo usaba para beneficio de él y gente que conocía. Aunque siento que tal vez sí tiene sentido. Pero cuando pasa lo de la hermana, del accidente y esas cosas y que él se devuelve... O sea, es que primero él se devuelve antes del accidente. Y después por alguna razón se devuelve al pasado para que no conozca a Jamie, ¿verdad? Pero entonces pierde a su hija. Él dice, no, se jodió a mi hermana, que tenga su accidente y recupero a mi hija. Exacto. Entonces, ¿por qué no se devolvió otra vez antes del accidente? Solo para que no tuviera el accidente. Entonces, lo que no sé, lo que me puse a pensar después, es que tal vez era una forma, la única forma, digamos, a tipo Doctor Strange, que vio 14 millones de pasados y el único que lo llevaba al punto correcto era que sí tenía que tener el accidente para dejar a Jamie y dejar de tomar. Es que yo creo que ese para mí era el mensaje, ¿verdad? Porque yo en un momento dije, es que esta madre nunca va a aprender. Entonces, fijo, la lección va a ser... La película era un poquito predecible en ese sentido, porque yo lo que pensé era eso, la madre nunca va a aprender hasta que no pase una experiencia así, ¿verdad? No es como nunca voy a conocer a alguien, no, yo voy a conocer un montón de idiotas en esta vida, la vara es sobreponerme de eso. Entonces yo creo que esa podría ser, usted no puede proteger a alguien de que nunca le pase nada. Creo que por ahí va un poco el mensaje. Sí, o sea que sí tenía que tener el accidente para poder arreglarse. Sí, de hecho la esposa dice que el cambio tenía que venir de ella o algo así, como que ella tenía que ser la que lo arreglara. Y sí, ella misma fue la que dijo, entonces tengo que terminar con él y tengo que dejar de tomar. Y eso lo dijo en cama, o sea, cuando estaba recuperándose del accidente. Entonces sí, tiene sentido. ¿No les pareció raro que cuando ya tuvieron la cita perfecta número 2 y entonces ella le dijo, acompáñame al carro y caminaron? El tipo dijo, ¿pero dónde está el carro? Y ella dijo, en la casa. Como que él se enojó en vez de estar feliz. No, para nada. No me pareció. A mí me pareció que hizo como... No. Como, Sí, no, yo lo vi súper contento. Sí, pero a mí me pareció contento como, voy a conocer su casa, ya sé dónde vive. Me pareció un poco raro. O sea, sí que ahora Thomas hizo referencia a eso antes de spoilers, que yo dije que no había un conflicto porque no había personajes douchey, ¿verdad? Que ellos no hacían cosas malas. Pero Thomas dijo como salir con Margot Robbie. Y sí me molestó un poco que él tuviera que salir con Margot Robbie para decidir que quería casarse con la otra, ¿verdad? Que eso fuera lo que lo tuviera que motivar para decidir casarse. Igual me parece que no fue douchey porque, o sea, siento que él no hizo nada malo, ¿verdad? No. Solo salir con la muchacha que le había gustado hace tiempos. Y fue iniciativa de ella, no fue iniciativa de él. Pero porque él trató de hacer la iniciativa y luego dijo, no, ya tengo algo. Mucho esfuerzo, mejor me quedo con lo que tengo. No sé qué era lo que él estaba buscando, yo creo que él solo quería hablarle. Tal vez hasta restregarle en la cara que tenía novia. Creo que la quería contestar. Yo sentí que solo quería saludarle, sí. De hecho, a mí esa escena me gustó. Porque va con la expectativa de que, este es el momento donde él se vuelve un douchebag, se devuelve en el tiempo, hizo algo malo y nunca nadie lo va a saber. Y no fue así. O sea, realmente no hizo nada malo. O sea, Diego dice que lo mejor hubiera sido darle vuelta a la novia con Margot Robbie y después devolverse en el tiempo. No, esa era mi expectativa para esa escena. Ajá. Y luego él se iba a dar cuenta que no, y ya lo había arruinado todo. Algo más característico de este tipo de películas. Ajá. Pero más bien fue solo que jugaron con la expectativa de uno de que sí iba a entrar al cuarto. Entonces le gustó que eso no pasó. Me gustó que eso no pasó. Y Thomas no va a decir nada de que Margot Robbie sea zorrona. Pero eso era obvio. ¿Por qué? Desde que le dice que le ponga el pozo en la espalda. ¿Por qué? Pues sí.
Porque otra cosa le diría que le ponga la crema en la espalda. Ay, Thomas. Creo que es la movida clásica. ¿Cuál movida? Si ella no quería nada con él en ese tiempo. Pero quería tenerlo ahí. ¿Cómo así no para ponerse el desodorante atrás? El desodorante. ¿Desodorante? El bronceador, el bloqueador. ¿Cómo hago yo para ponérmelo? Si tan solo tuviera una amiga a la par que le hubiera podido ayudar. En vez de No. decirle al chavalo que está enamorado de ella claramente. ¿Y ahí? ¿Por qué tenía que estar claramente enamorado? Porque es Margot Robbie. ¿Quién no estaría enamorado de ella? Bueno, Margot Robbie ya lo habían advertido, eso sí. Sí. Eso me hizo gracia. Me hizo gracia cómo enseñaron eso también, que... O sea, que siento que esa era la idea de toda esa parte al principio. Que él trató de usar su poder para enamorar a Margot Robbie y después solo dijo... Hay cosas que viajar en el tiempo no dan, ¿verdad? Que por más viajes en el tiempo nunca voy a estar con ella. Sí. Entonces, después uno ve el reflejo cuando conoce a la otra y tienen la cita perfecta. Y después al viajar en el tiempo igual tienen una cita perfecta. Entonces, que ellos sí estaban meant to be. Me. Bueno, me hizo mucha gracia cuando Rory se le presenta a Margot Robbie y que dice que él es Roger. Está bueno. El mensaje que estaban diciendo al final, a mí sí me gustó, pero no sé si es el mismo que le llegó a Diego, que era no tan al final, cuando él estaba viviendo los días 2 veces, o sea, era exactamente lo mismo, todo lo que le estaba pasando era exactamente lo mismo, pero al final del día en uno él dijo, tuve un día terrible, y en el otro dijo, no, tuve un buen día, a pesar de que fue exactamente lo mismo que pasó, y que pareciera que él no hizo nada diferente, solo lo tomó con otra actitud, ¿verdad? Entonces, ese mensaje yo sí lo vi muy bien. Cuando pasó eso, yo, ¿por qué no toma la buena actitud del principio si ya sabe que eso es todo lo que necesita? Y al final, eso fue lo que hizo. Sí, o sea, esos fueron los 30 minutos que le gustaron, por eso. Me gustó a partir de que el papá tuvo cáncer. En ese momento la película cambió por completo para mí. Antes de eso solo me parecía estupidez tras estupidez. ¿Y por qué es tan fanático del cáncer? Sí, de hecho que a mí la parte del papá, esa es la que más me llega a mí. A mí siempre todo lo que tenga relacionado con papás me llega más. Entonces sí me dio mucho sentimiento cuando ya el señor se murió. Y el que él pueda devolverse a hablar con él Ajá. durante el funeral, ¿verdad? Exacto, y cuando el mae ya se le queda viendo así, ya llorando porque se da cuenta que ya no está, de verdad. Y yo creo que todos es un superpoder que quisiéramos, ¿verdad? Poder devolvernos y hablar con alguien que ya no está. Esa parte sí me llegó por eso. Diego, ¿usted qué pensó del mensaje de la película? Que lo veo como un poco indispuesto. Tal vez son ideas mías, no sé. No, pero hace rato dijo que era un mensaje estúpido, pero ¿se refería a ese mensaje que acabo de decir yo o a algún otro? No, el mensaje lo veo bien. Solo viniendo de él, no es un mensaje creíble. O sea, porque él ya tiene la vida perfecta. Él hizo su vida perfecta. Y júrelo que si le pasa algo malo, se va a devolver a arreglarlo. O sea, que él vive su vida bien, o sea, y apreciando todo, eso está bien, pero... Pero el punto es que cuando hizo el día 2 veces, el primer día fue terrible y el segundo fue excelente. Sí, pero eso es time traveler privilege, o sea, es un privilegio. Por eso, pero eso sí aplica para todos, porque lo que él está diciendo es... Esa manera de ver el mundo a mí me gusta, o sea nunca arrepentirme de nada. Ya pasó, no puedo hacer nada. Pero no tanto por los regrets, sino por la actitud con la que recibe las cosas. Al mal tiempo, buena cara. O sea, eso está bien. No tengo problema con ese mensaje. Sí, lo que dice Diego es que es doble moral, porque mentira que él va, si no pasa algo, no se va a devolver en el tiempo. Muy fácil decirlo. Muy fácil ver todo bien cuando todo bien. Sí, cuando se tiene chance de devolverse a hacerlo mejor. Entonces, digamos, para seguir con los problemas de viaje en el tiempo, cuando vive el día 2 veces, ¿cuál es el día canon? O sea, el día que en verdad cuenta es el que revivió con buena actitud. El segundo, ¿sí? O sea, el segundo. Okay. Me parece raro a veces la lógica de me devuelvo en el tiempo y puedo devolverme a donde estuve o puedo volverlo a vivir. ¿Qué tantas cosas podrán cambiar? Pero no sé. ¿Qué les parece esa lógica de no devolverse antes de que naciera el hijo? O sea, lo que dijo era que el espermatozoide que salió, el que logró embarazarla, ese es el que define el hijo, ¿verdad? Y que ahí es donde cambia. Pero, ¿por qué? O sea, ¿qué otras cosas cambiarían así? Si es la lotería, también. ¿Qué tan probable tiene que ser algo para que cambie o para que no cambie? No, porque es que el espermatozoide era, como son millones, un segundo de diferencia hace que llegue uno o el otro. En cambio, un segundo de diferencia de comprar la lotería no cambia nada. Usted está ganando una bola de la tómbola. Un segundo de diferencia sale otra bola. Pero en el efecto mariposa no lo mostraron también. O sea, nunca vemos tantas repercusiones de qué tanto cambiaba cuando se estaba volviendo. Es que se supone que no cambiaba nada, excepto el espermatozoide. Entonces, me parece raro que la probabilidad del espermatozoide sí siempre va a ser un niño diferente, pero la probabilidad de la lotería no. O sea, si yo me devuelvo en el tiempo, va a salir el mismo número. ¿Cómo sabe? ¿Nunca salió la lotería ahí? No salió, pero me imagino que esa era la idea, pero no sé. Yo lo que pienso es que eso lo metieron ahí como para poder poner ya una limitante, ¿verdad?
Ya como para decir, sí, hasta aquí ya usted, todos los planes que tenía ya no sirven. Porque ni siquiera me quedó como tan claro y al final, no sé, a mí no me gustó esa parte porque ni fue tan fácil de entender como si fuera una película compleja. Como si fuera Tenet. Exacto. Mejor hubieran puesto algo así como de, ya, usted tiene un límite de cantidad de veces o hasta tal edad usted lo puede hacer y ya. Pero ponerle demasiada cosa al hijo y ya, y que no va a querer al otro hijo solo porque era un chiquito. Eso no tuvo consistencia. Cuando se volvió con la hermana, que la hermana automáticamente tenía los sentimientos de querer al amigo, pero ahí él se volvió y no tuvo los sentimientos de querer al otro hijo. Uf, qué punto, Thomas. No, porque yo siento que es porque ella era un pasajero, ella no era la que viajaba en el tiempo. Entonces yo creo que él nunca cambiaba, él siempre sabía todo, exactamente. Ella no, ella al moverse agarró los recuerdos del tiempo que pasó. Pero también tenía los recuerdos del futuro. Pero insisto en que eso es como una anomalía, o sea, porque ella no tenía por qué viajar en el tiempo. Yo creo que solo él era el que sí guardaba sus recuerdos. No, pero yo estoy de acuerdo con Thomas. Qué raro. No, es que en esto sí estoy de acuerdo, porque en esto sí, dice otro montón de cosas que no, pero en esa sí estoy de acuerdo, porque no tenía el sentimiento ya por los chiquitos. O sea, si él también se hubiera devuelto al pasado y no hace las cosas con Mary, hubiera tenido otra esposa. ¿Y hubiera querido esa esposa o no? Sí, o sea, yo creo que esa parte del tiempo no tiene mucho sentido. Creo que la idea de poner ese límite de hasta que nazca un hijo es porque entonces quieren dar otro mensaje de que para tener un futuro hay que dejar el pasado ir, ¿verdad? Entonces que él tiene que decir, ya, me olvido de mi papá, se queda en el pasado y ahora ya puede tener su vida futura con hijos y con cosas. Sí. A mí sí me gustan un poco las cosas cursis, ¿verdad? En general. Un poco. Sí. Hubo una frase que me gustó mucho que fue cuando la primera cita real, o sea, la primera cita en la oscuridad. Y bueno, toda esa interacción me gustó, pero después cuando ella le da el teléfono y que él dice, yo pensé que este teléfono era viejo y era una basura, pero ahora es mi posesión más valiosa. No sé si se sintió bonito, me gustó esa frase, voy a apuntarla. ¿A ustedes no les gustó nada así? ¿Nada les dio emociones? No hasta que tuvo cáncer el papá. Sí, a mí la parte del cáncer del papá. Pero no les gustaba cuando ellos interactuaban, así cuando estaban conociéndose y cómo conversaban y la química que tenían y cómo todo era vacilón. Sí, pues sí, eso era lo que tenían que tener la película. Pero sí, o sea, sí se veía como una química real, pues, porque no se veían. Primero, lo que creo que en algún momento alguien lo mencionó, que el mae no era demasiado guapo, ¿verdad? Y ella versus Margot Robbie, pues. Entonces sí, eso me gustaba. Y me gustaba, a diferencia de Thomas, de lo que él podrá decir, que no eran como, es que tener más citas para hacer. No, ya los maes se dejaban llevar por el momento, por todo lo que vivían y vivimos juntos, pero no le digamos a mis papás, y cuando ella le dijo a los papás, algo que sí me gustó fue que ella le dijo a los papás como, quiero que ustedes lo quieran tanto como lo quiero yo. Entonces eso me gustó. Ese tipo de relación sí me pareció bonito. Muy bonito, me gustó esa relación. Y no supe cuánto tiempo pasó. En un tiro, él le dice a Rory que esta fue la mujer que me quebró el corazón hace 3 veranos. Y ella le quebró el corazón y al día siguiente él se fue para Londres. Entonces sabemos que pasaron 3 años desde que estuvo en Londres. Bueno, 2 años tal vez. ¿Cuántos veranos hay por año? Él había dicho en un tiro que estuvo 6 meses con solo Rory, ¿verdad? Que eran solo amigos y que no había nada. Y después apareció ella. Entonces calculo que entre 2 y 3 años estuvo con esta muchacha. ¿Antes de conocer a los papás? Antes de comprometerse. Ok, mucho más de lo que pensé. Porque yo pensé que conoció a los papás como a las 2 semanas. Entonces, opiniones finales, Mónica. Como lo dije, es de las mejores películas que he visto de este género y creo que me gusta más porque no es tan cursi como otras que he visto y odio las cosas tan cursis. Entonces esta me gustó porque no había tanto conflicto y los chistes que tenía sí me parecieron graciosos, a diferencia de lo que piensan mis otros compañeros. Diego. No me encantó, pero sí creo que es una buena película de este género porque no es tradicional. O sea, no es como ver Bridget Jones, ese tipo de películas que son todas exactamente iguales. O cualquier cosa con Hugh Grant. Como película de ese género está bien, pero este no es mi tipo de género. Entonces no me encantó. ¿El podcast lo trajo más acá o no? No, yo creo que estoy exactamente donde estaba. Ok. ¿Thomas? Igual, me desagradó todas las decisiones y todo el manejo del tiempo de la primera hora y media, pero me gustó el mensaje final de la última media hora, después de que el papá tuvo cáncer. Gracias, Thomas. ¿Rafa? No, a mí sí me encanta. O sea, es que, digamos, la primera película que recuerdo que encontré ese patrón de que todas las comedias románticas son iguales fue Hitch, ¿verdad? Porque el experto en conquistar mujeres y que le ayudaba a todo el mundo a conquistar mujeres, cuando le toca conquistar a una mujer, después llega el momento estúpido del conflicto que no debió haber existido y ahora, nos peleamos y cómo hacemos para volver, y ¿verdad? Aún así me gustan mucho las comedias románticas, a pesar de que todas son exactamente la misma película. Entonces, ver que no es exactamente lo mismo, me gusta mucho. Y principalmente porque, es que hasta la forma en que se conocen, ellos la primera vez no se ven. Entonces, no importa cómo se ven, lo que importa es la química. Y la química que ellos tuvieron a mí me encantó. Entonces, es bonito cuando uno encuentra esa química con una persona. Entonces, me hace sentir bien.
Por eso me gusta mucho. Siento que sí, las dos, Sofía y Silvia, tenían mucha razón en lo que dijeron. Muchas gracias por recomendarla, porque yo hace rato quería que la viéramos. Y Rafa, tengo una pregunta. ¿Usted pensó que a Diego y a Tomás les iba a gustar? Yo creo que pensó que a mí me iba a gustar. Sí, yo pensé que a Diego le iba a gustar principalmente porque le daba algo en qué pensar mientras veía una comedia romántica. Yo pensé que a Diego le iba a odiar, siempre lo pensé. Es que yo pensaba así, que digamos, la parte de comedia romántica, es que Tomás ha cambiado mucho, pero antes le gustaban esa clase de películas más y le gustaba admitir que lloraba en las películas. Yo lloré en esa película y ya admití que lloré en Ted Lasso. No es como que... Pero es que últimamente se ha hecho muy de Rafa llora porque es idiota y yo no lloro porque soy un machito. No tanto. Yo lloro cuando amerita llorar. Rafa es que llora por todo. Ajá. Rafa llora por... ¿Qué? Quedamos campeones. ¿En esta cuándo lloró? En algún momento que estaba hablando con el papá. Creo que el puro final también. En Billy yo también dije que lloré. Que no sé qué anda diciendo, que soy un macho que nunca... No acepto Diga que parezca y me vean como alguien muy rudo. Bueno, pero usted diría que él llora en las películas o No. que él es muy machito. No, él sí da la idea de que él no llora. Pero es ¿Son todas, digo? No, sí, pero yo siento que está siendo sarcástico. ¿Cómo estoy siendo sarcástico si está registrado en este podcast muchas veces? Sí, recuerda lo que usted dijo que usted pensó de Midsommar. Tenía que llorar en Midsommar. No, pero usted dijo toda una hablada buenísima y era mega sarcasmo. Entonces a veces uno puede pensar que usted dice, así lloré. Y es como, ajá, lloré. Entonces yo pienso igual que Rafa, que usted tal vez se vende como de que es un más así, como de, es que eso no dan ganas de llorar, entonces no lloro. A ver, cuando no dan ganas de llorar, Pero no lloro. pues ya me di cuenta que entonces usted es una Magdalena, ya, tranquilo. Soy una Magdalena. Tranquilo. Por favor, nunca digan que yo no soy una Magdalena. No, en esta yo no lloré. Lo que me gustó es que me hacía sonreír. Parece raro. O sea, porque en las películas normalmente hay cosas que me hacen reír. Pero así como sonreír, como de sentirme feliz, eso normalmente no pasa. Y en esta sí pasaba y no me hizo llorar. A Diego yo pensé que la parte de la relación y todo eso no le iba a importar tanto, pero que la parte de ciencia ficción iba a hacer que le gustara la película. No, es que le faltó. O sea, creo que le faltó pensarlo. Sí, porque sí había muchas inconsistencias que ya hemos mencionado. Pero, o sea, no me disgustó tanto. Está bien. Y así termina nuestro episodio de About Time. Muchas gracias por escucharnos. Muchas gracias a Sofía y a Silvia por enviarnos los audios y por recomendar la película y a toda la gente que votó. Rafa del futuro, ¿cuál es la película de esta semana? Gracias, Diego del pasado. Esta semana Thomas pidió una película de deportes en Instagram y la ganadora fue Rocky, que también fue recomendada por Sofía Gómez. Así que acompáñenos la próxima semana para el análisis de Rocky 1 y volvemos con Rafa del pasado. Gracias. Puedo decir que me parece que Rafa del futuro es un idiota. Pero el del pasado no. También fue el del pasado. No vale la pena ni mencionarlo. Recuerden que pueden enviarnos sus sugerencias de películas a facildecomplacer@gmail.com o en Facebook o en Instagram y voten en nuestras encuestas. También estamos en Twitter. Yo soy @Rafa Solano, Diego es @DiegoJC, Tomás es @THOBAKO y Mónica es @Moeski86. Y nos despedimos. Yo soy Rafa Solano. Diego Jiménez. Tomás Baltodano. Mónica Esquivel. Y hasta luego. Let's turn the servers on. Let's drive and check the chatter. Let's all just sing along. We're flying high. It's passing us by. Reach out to me if you still believe. If you still Y pasamos a la sección series viejas que hemos visto pero no estamos viendo pero que todos deberían de ver. Y hoy le toca a Tomás. ¿Por qué no me acuerda? A todo el mundo le acordó, menos a mí. Lo iba a hacer y se me olvidó. Híjole. Frasier. The Nanny. Everybody Loves Raymond. The Big Bang Theory. Ajá, The Big Mal- Bang Theory. ¿Quién fue que nos Malcolm. dijo eso? Alguien la Ah, pidió, sí, ¿verdad? Iba a decir Malcolm. Pues que Tomás odia The Big Bang Theory. No la odio. Solo me parece que una premisa estúpida. Sin sentido. Pero sí me da Y hoy le gracia. toca a muchas veces. Tomás. A ver, seguimos diciendo series. No, y es que tenía planeado decir Malcolm, pero yo no voy a leer un poco de Malcolm para recordarme qué era lo que me gustaba. Sí, entonces no la arruine. Entonces, mejor una que se sepa. Friends. No quiero ¿Eso decir no lo dijimos ya? No, es que How I Met Your Mother lo convertimos en Friends. Alf. Paso a paso. ¿Quién manda a quién? Los Simpsons. Ah, no, los Simpsons no, mentira. Los Simpsons, ¿no? ¿Quiénes salen en ¿Quién manda a quién?
Angela, Mona. ¿Se me olvidó cómo era? Jonathan, Cemento. Bueno, pero piense una, Thomas. ¿Por qué no le recordó, Rafa? No sé usted por qué no recordó. Sí, porque yo ni siquiera sabía que iba. Más, yo estaba cagada ahorita que usted dijo y pensé que iba yo. Hice una listita por si acaso, por si me tocaba de nuevo. Pero no debería ser sorpresa. Diego hizo la semana pasada. Y quién sabe cuándo le toca a Diego. Diego, Tomás, Mónica. Es en el orden de podcast. Bueno, ahí digamos Malcolm. Pero no está listo para Malcolm. Mejor No una estoy más listo fácil. para nada. Bueno, tú diga Malcolm y ya. Ok, vamos a decir Malcolm. Entonces voy a decir Malcolm in the Middle. Yes, no, maybe. I don't know. Can you repeat the question? You're not the boss of me now. You're not the boss of me now. You're not the boss of me now and you're not so tough. ¿No era Big? Life is unfair. Así era, ¿verdad? Perfecto. Sí, entonces sí estábamos listos. ¿Eh? Se me olvidó cómo se llama. Malcolm. Frankie Muniz. Frankie Muñiz. Sí. Es una serie del 2000. Ay, no, Rafa, que no arruine esto. ¿Por qué Por no? eso ¿Por qué no decía que dejamos? mejor algo fácil. O porque hoy no dejamos, hoy no grabamos ese pedacito y ya, y la grabamos el próximo fin de semana y con Malcolm preparado. Porque ¿cómo vamos a dejar un episodio sin sección? Ay, Rafa, a la gente no le va a importar. Es ¿Cómo que no me le lo... importa? No me tomas, es una serie que quisiera decir del 2000. Diga Es cosas de que antes. sabe. Bueno, dale. Sale. Sale Malcolm. Sale Malcolm. Salen los hermanos y sale el papá Es del y la 2000. mamá. Es del 2000. Es del 2000. 7 temporadas. Ve. Y decía que no se había preparado. Pero usted estaba seguro. Segurísimo, completamente. Sale Heisenberg. Exactamente. Es la precuela de... Es que yo no sé nada, no me acuerdo de las cosas ya. Tengo problemas de memoria, completamente. Mejor ¿Qué hubiera otras dicho series le Friends. gustaban, Thomas? Creo que debería sacarme de esta serie. El príncipe del rap. Menos que me acuerdo. Yo iba a hablar de esa, he estado viendo. No, Rafa, pero en serio, pongámosle pausa esta vez. Y ya, y la próxima lo hacemos. O sea, no importa. O sea, Ponle yo pienso pausa que es esta mejor vez. eso a que Tomás ahorita no se acuerde de nada. No me acuerdo de nada nunca, de por sí. Y Mónica no tiene una que pueda hablar. Y no, solo estaba pensando en The Big Bang Theory, pero para decirla... Porque el otro más que la dijo. Y sí, hablemos de Big Bang Theory. Pero tampoco vengo preparada. ¿Qué tiene que preparar? De acordarme de cosas. Yo me preparo. ¿Usted qué cree? Que este podcast es un juego para mí. Rafa le va guiando. Rafa está todos los capítulos de memoria. Yo me sé mucho. Bueno, entonces démosle. Boston Legal, Thomas. Tampoco me acuerdo mucho. Ahora mencionado a Danny Crane, pero Sí, lo que me acuerdo es que Danny Crane dice Danny Crane. ¿No? Y que la muchacha me gustaba. Los expedientes secretos X. ¿Tomás no puede hablar de Big Bang Theory? Yo, ¿no? Puedo hablar va en mal de contra de ella. la sección. Y hoy le toca a Mónica.